Hola la tarde, ¿cómo están? Qué gusto me da poder saludarles, acompañarles y ser su guía una vez más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y son muchas las noticias que han marcado la jornada, así que iniciamos de inmediato. Vamos a los titulares. Sala ordena repetir resolución en la que se condenó por homicidio culposo al médico cirujano Kevin Maluf. Se le pide al juez cuarto penal Pedro Lainez justificación profunda de su decisión. El sueldo de la vicepresidenta Karen Herrera será reducido desde mayo. Finanzas avaló la rebaja de gastos de representación de Herrera luego que se detectara que no se había reducido su salario. Capturan a una mujer señalada de ser parte de los sicarios de la pandilla Barrio 18. Según la detenida y las pesquisas, usaba taxis y motocicletas para atacar a sus víctimas. Pobladores de Nahualá protestan en la ruta interamericana para pedir un cese al fuego en el conflicto territorial que mantienen con Santa Catarina y Ixtahuacán. Iniciamos de lleno con la información. Un juez de extinción de dominio a petición del Ministerio Público resolvió inmovilizar bienes que están vinculados a Miguel Martínez, quien, recordemos, estuvo al frente del centro de gobierno durante el mandato de Alejandro Yamatei. 6 propiedades de Miguel Martínez, exfuncionario del gobierno de Alejandro Yamatei, fueron inmovilizadas por orden judicial este lunes. La decisión la tomó el juez de extinción de dominio Delmar González en una audiencia a puerta cerrada que duró más de 2 horas. González resolvió inmovilizar 6 de 8 inmuebles que estarían vinculados al exdirector del centro de gobierno de Yamatei, esto a petición del Ministerio Público por una investigación en curso. Según la información proporcionada, algunos bienes están a nombre de amigos y familiares de Martínez. La investigación buscaría determinar el origen de los recursos económicos para la adquisición de los bienes, entre ellos 2 fincas. 4 de los inmuebles que fueron inmovilizados se encuentran en el departamento de Zacatepeques y 2 más en el departamento de Guatemala. Según se informó, los 2 inmuebles que no fueron inmovilizados obedece a que fueron adquiridos fuera del plazo de la investigación. Registros detallan que los inmuebles fueron adquiridos entre 2020 y 2024. La solicitud de inmovilización obedece a investigaciones que se desarrollan desde hace aproximadamente 2 años. Tras la inmovilización de bienes, el Ministerio Público podrá continuar con las pesquisas del caso. Se detalló que uno de los objetivos es realizar avalúos y establecer el valor real de las propiedades o de las construcciones que éstas puedan tener. La investigación que realiza la Fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados en la compra de los inmuebles, los cuales tendrían un valor cercano a los 10 millones de quetzales. Martínez estuvo a cargo del centro de gobierno durante 1 año. Esta entidad fue creada el 28 de enero de 2020, es decir, en las primeras semanas del gobierno de Alejandro Yamatei, y tenía representación en cada uno de los ministerios del Estado. Con información de Douglas Cuevas e imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. La Fiscalía Especial contra la Impunidad confirmó que se giraron órdenes de captura y citación a implicados en una nueva fase de investigación en el caso Odebrecht. El jefe de la FESI, José Rafael Curruchiche, implica a Iván Velázquez, quien, recordemos, dirigió la CICIG, y al exfiscal Juan Francisco Sandoval. A través de una publicación en redes sociales, el fiscal Rafael Curruchiche informó de una nueva fase de investigación en el caso Odebrecht y señaló a 2 exfuncionarios. Además, informó que la jueza Avelina Cruz Toscano, a cargo del juzgado de mayor riesgo D, ordenó la captura de 7 personas y citó a 6 más para rendir su primera declaración. El juzgado de mayor riesgo D ordenó la aprehensión de 7 personas y citó a primera declaración a 6 a efecto de que resuelvan su situación jurídica. En esta nueva fase de investigación se logró establecer la existencia de empresas de cartón por medio de la cual fluyó el efectivo que fue utilizado por Odebrecht para sobornar a funcionarios en la República de Guatemala. La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez Gómez, y Juan Francisco Sandoval Alfaro provocó uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Guatemala.
A través de un comunicado, el exfiscal Juan Francisco Sandoval señaló que lo mencionado por la FESI no corresponde a una nueva fase del caso y lo catalogó como una estrategia de manipulación para desviar la atención de quienes verdaderamente se beneficiaron de la recepción de los sobornos. Además, en el comunicado señaló que se persigue a subordinados mientras se protege a Alejandro Sinibaldi, Manuel Valdizón y operadores como Batres Gil, quienes han sido beneficiados con el cierre del caso a su favor. 6 personas que fueron citadas acudieron con la jueza Avelina Cruz para la audiencia de primera declaración, donde escucharon señalamientos en su contra por la posible comisión de asociación ilícita y conspiración para cometer el lavado de dinero. Se trata de Florencio Damasio, Enrique Cook, Arturo Abimael Herrera, Antonio Caal, Haroldo Uriel Martínez y Gustavo Hernández. Ante la jueza también acudió el abogado Roberto Horacio Sánchez, quien luego de ser capturado escuchó los motivos de detención en su contra. Es señalado de asociación ilícita y falsedad ideológica. La jueza programó la audiencia de primera declaración para el próximo 16 de mayo. Con imágenes de Carlos Ochoa, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Pese a que los trabajos en los kilómetros 39, 44 y 45 de la autopista Palín-Escuintla tendrían que ser entregados a finales de marzo, aún continúan. Aunque esto no complica el tránsito en la ruta, de no concluirse la situación podría cambiar en invierno. Vamos con Carlos Paredes. Él realizó un recorrido en la zona y nos amplía la información. Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos qué has encontrado por allá. Saludos, Rocío, buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Pues bien, este día hemos realizado un recorrido acá en la autopista Palín-Escuintla, donde se tiene pues buena afluencia de vehículos, tanto de livianos como pesados. Indicar que es buena cantidad de transporte de carga el que está circulando en este momento. Y es que hay que recordar que la autopista pasó alrededor de 9 meses pues con complicaciones en el kilómetro 44, esto debido a un hundimiento que se diera por una transversal que colapsó. Sin embargo, esta ya fue habilitada y es que hay que resaltar que en los 3 puntos donde se trabajaba acá en la autopista, donde es de resaltar que el Ministerio de Comunicaciones asignó más de 100 millones para poder reparar esta ruta, pues aún se continúan con los trabajos. Esto pese a que tenía como límite de entrega a finales de marzo. Comentar que en el caso del kilómetro 39 es la empresa Consolidado de Obra Civil, la cual tuvo un presupuesto de más de 10 millones de quetzales, aún se ve personal ahí laborando. En el caso del kilómetro 44, donde se tenía la mayor dificultad, ahí fueron asignados más de 59 millones y fue la empresa A Construcciones la encargada de la reparación de ese tramo. Pues ya se puede circular con normalidad, sin embargo también se están realizando algunos trabajos en la parte baja de este sector. En el caso de acá en el kilómetro 45 fueron más de 29 millones de quetzales los asignados. Es la empresa Diseño y Construcción, Proyectos y Obras Caoba la que aún continúa con los trabajos. En este punto es donde los trabajos se ven que aún hace falta mucho para que se logren concluir. Y es que estos 3 puntos, tanto el kilómetro 39, 44 y acá en el 45, tendrían que haber sido entregados en el mes de marzo, a finales de ese mes. Sin embargo, los trabajos aún continúan. Esto, aunque no afecta a la circulación en la autopista, sí pone en qué pensar esto ante la proximidad del invierno, ya que se necesita que estas transversales puedan tener libre el paso de las aguas pluviales, esto para evitar nuevamente que esta ruta colapse. Algo que también se resalta es el hecho de que la autopista aún no recibe mantenimiento en todo su trayecto. Hay basura acumulada tanto en la carretera como en las cunetas, así como la maleza, lo que podría también causar complicaciones al momento de las lluvias. Esa es la información que les tenemos desde Escuintla. Rocío, vamos con ustedes, informó Carlos Paredes. Estamos de vuelta y le agradecemos por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Vemos ahora algunos de los mensajes que nos han hecho llegar. Vecinos de la colonia Landívar intentan agredir a delegados de la Municipalidad de Guatemala. Esto sucedió cuando fueron sorprendidos dejando bolsas de basura en la calle. La discusión fue grabada y esto, aseguran, fue lo que pasó. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto pues? ¿Qué tanto pues? ¿Qué tanto? ¿Por qué estás con esa mierda? Aunque se enojen, estuvimos identificando gente que llega a tirar basura sobre la 9ª calle. E identificamos a muchos vecinos y comerciantes que no pagan su servicio de extracción de basura. Por eso decidimos instalar una cámara en el lugar. Y ya tenemos identificadas viviendas y personas que llegan a tirar basura a este sector.
Estaremos evidenciando a toda la gente sucia que llega a tirar basura. Si usted conoce a alguno, háganoslo saber por mensaje, ya que lo estaremos multando en su propia casa. Continuamos trabajando en la visión de nuestro alcalde Ricardo Quiñones y recuerde que si tira basura en la calle, no se enoje cuando salga aquí en TikTok. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ey, ¿qué tanto pues? ¿Qué tanto pues? ¿Qué tanto? ¿Por qué estás con eso? ¿Qué tanto pues, mano? Vos todavía de civil andabas. Mira el de basura. Mire, usted nos puede decir lo que usted quiera. Estamos haciendo un trabajo. Ay, y entonces pues, ¿y este cabrón todavía de civil? El ventilador, ¿por qué? Porque el señor intentó agredirlo con el ventilador. ¿Cómo? Él empezó a grabar, Está bien, pero Esto no se va a quedar así. nosotros está grabando, señor. Claro que sí, también se va a grabar. Ustedes son los que están tirando el programa espacio. Y ahí está el basural, mire. Exacto, ya estaba. También graba esto, que andabas de civil, que estabas de civil. Grabando. Está bien. Qué hueco. Gracias. Amílcar Méndez se reportó de Petén y nos envió información sobre el apoyo que la Pastoral de la Caridad de la Iglesia Católica brindó a niños y adultos que trabajan en el basurero de Poptún en Petén. Bueno, estamos con la gente que trabaja en el basurero. La Pastoral de la Caridad les ha traído una bolsita y una pequeña refacción. Algo sencillo, pero con mucho amor de parte de la Iglesia Católica. Están las hermanas de Canchacán, el hermano de la Libertad. El hermano Andrés entregando. Seguimos con información que surge desde Poptún. Ayer lunes se registró un fenómeno natural que alineó las nubes en este municipio. Nuestro televidente Amílcar Méndez nos compartió la información. Miren cómo viene la nube. Nunca se había visto eso. Una línea recta. Y así viene, ¿no? Chicas, si eso viene de por ahí, reina. Miren qué curioso. Vecinos de Villahermosa y Prados de Villahermosa discuten con el alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, por su enésimo intento de perforar un pozo. La discusión llegó a señalamientos fuertes por un grupo de personas. Vea usted. Nadie la está obligando. Sí, tuvimos que comprar Fraguas. Usted metió sus manos ahí, señor. Disculpe, pero si a usted no le gusta, escucha, tantas cosas que a usted no le gustan, compre su pipa porque nadie la está obligando. No tiene a su hijo en Villanueva, a su familia en Ferrari. Eso ya son cosas que a usted no le interesa. No le interesa. Dígame a qué partido pertenece. Una sala anula el beneficio al médico Kevin Maluf. En Noticiero Guatevisión le detallamos en breve. En el kilómetro 86 de la ruta interamericana, jurisdicción de Tecpan, Guatemala, Chimaltenango, se registró un accidente de tránsito entre dos buses de transporte extraurbano. Socorristas de los bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia y trasladaron a 9 personas heridas a un hospital. Por el momento, se desconoce el motivo que ocasionó el accidente.
40 personas resultaron con lesiones leves luego de que un camión en el que transportaban diversos productos volcara en el kilómetro 71.8 de la ruta entre Chiquimulilla y Cuilapa. Elementos de los bomberos voluntarios detallaron que los lesionados se movilizaban en la plataforma del vehículo. Testigos del hecho indicaron que el piloto fue llevado en un vehículo particular al hospital de Cuilapa en estado crítico. Las autoridades reportaron la captura de una peligrosa pistolera del barrio 18, quien estaría involucrada en varios ataques armados en ruta al Atlántico. Lourdes Arana nos tiene más detalles de la captura. Cuéntanos de quién estamos hablando, Lourdes. Qué gusto saludarte. Adelante. Así es, Rocío, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Información de último momento se genera y es que se reporta la captura de una peligrosa pistolera del barrio 18 que habría estado involucrada en 4 ataques en la zona 18 y también en la ruta al Atlántico. En este caso, la detenida fue identificada como Kimberly Dayan Carolina Rodas Martínez, de 25 años, quien es calificada por las autoridades como una de las mejores pistoleras que tiene esta pandilla, por lo que se considera una victoria el poder haberla capturado. Además, también se le señala del delito de asesinato en grado de tentativa, esto por un ataque armado en contra de un taxi en la colonia Kennedy, en la zona 18. Asimismo, se informó que es requerida por un juzgado de Guatemala, sindicada de varios delitos que relacionan la extorsión desde el 2019. Según la investigación policial, es responsable de realizar varios ataques en las áreas de la zona 18. En este momento se encuentra bajo investigación cuáles serían los ataques en donde estaría ella involucrada. Sin embargo, también ya se ha dado con el modo de operar de esta peligrosa pandillera, quien abordaba taxis no registrados o taxis registrados para poder identificar a sus víctimas. Posteriormente realizaba el ataque armado y una motocicleta la esperaba en cercanías para poder escapar. Estas son las hipótesis que manejan las autoridades hasta este momento, en donde se reporta la aprehensión de la Kim o la pistolera, tal como se le conocía en el barrio 18. Es parte de la información que se genera de último momento, con imágenes de Eric Ávila. Yo retorno contigo a Estudios Centrales. Lourdes, muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, dando seguimiento a todos los detalles de esta captura. Tendremos más información en nuestras siguientes emisiones. Mientras tanto, contarle que Finanzas avala gastos de representación para la vicepresidenta Karen Herrera. Su próximo sueldo saldrá con descuento. Los detalles en tan solo minutos. Recuerde, está en sintonía de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. La Sala Tercera de Apelaciones ordenó al juez Pedro Lainez que dicte una nueva resolución por la condena al cirujano plástico Kevin Maluf. En noviembre de 2024, el juez modificó el delito de homicidio a homicidio culposo, beneficiando al médico. Elmer Vargas nos tiene los detalles. Elmer, vamos contigo a Torre de Tribunales. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Tal y como tú lo mencionas, en este caso los magistrados que integran esta sala y quienes se constituyeron en tribunal de amparo han resuelto otorgar el amparo en definitiva. Recordemos que ya se había dado a finales del año pasado un amparo provisional en donde el cual el Ministerio Público buscaba, en este caso, atacar la resolución del juez Pedro Lainez, quien está a cargo del juzgado cuarto penal, relacionado a la resolución en donde modificó los delitos en contra del cirujano Kevin Maluf, Lidia Silva y también Susana Rojas, las 3 personas que aún enfrentan un proceso penal dentro de este caso por la muerte y desaparición de Floridalma Roque, ocurrido en junio del año 2023. Acá es importante destacar que la resolución que ha dictaminado la Sala Primera de Apelaciones es que ordena al juez Pedro Lainez que nuevamente pueda conocer el expediente y en este caso pueda analizar hasta el momento o la etapa procesal
procesal en la que se encontraba hasta el 20 de noviembre del año 2024, fecha en la cual el juez modificó los delitos. Acá es importante destacar que tanto el cirujano Kevin Maluf como la anestesióloga Lidia Silva eran señalados por el delito de homicidio, mientras que Susana Rojas, homicidio en grado de complicidad. Sin embargo, el juez Pedro Lainez, durante su argumentación para poder resolver la etapa intermedia, modificó los delitos. En este caso, para el cirujano Kevin Maluf, homicidio culposo, y también para la anestesióloga Lidia Silva, homicidio culposo en grado de complicidad, mientras que para la enfermera Susana Rojas, el juez dictaminó resolverle o modificarle el delito para encubrimiento propio. ¿Y qué consecuencia tuvo dicha modificación de delito? Es que posteriormente, a través de sus abogados defensores, ellos solicitaron someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. Acá ellos fueron beneficiados con la reducción de las penas luego de que el juez dictara una sentencia condenatoria, y posteriormente estaba pendiente resolverse la audiencia en donde debería resolverse la reparación digna, es decir, el pago que ellos debían de haber realizado por el crimen y los hechos que se les señalaron. Sin embargo, un amparo provisional detuvo dicha etapa procesal, y de esta cuenta, meses después, hasta ahora que se conoce esta resolución de la Sala Primera, que ha dictaminado dar el amparo definitivo a la resolución que planteó el Ministerio Público con los querellantes, en este caso los familiares de Floridal Marroque. ¿Qué es lo que sucederá ahora? Bueno, nosotros consultamos tanto al fiscal del Ministerio Público, Edgar Gómez, como al abogado defensor del cirujano Kevin Maluf, y han dictaminado o han indicado de que esto aún no está en firme. Es decir, que previo a que el juez Pedro Lainez pueda convocarlos nuevamente, debe resolverse otras situaciones. En primera instancia, el abogado Alejandro Arriaza ha indicado de que estará presentando la apelación correspondiente y que esta pues debe conocerse en la Corte de Constitucionalidad. De esta cuenta quedará nuevamente un proceso pendiente de reconocerse, y será hasta que quede en firme que el juez Pedro Lainez nuevamente podrá conocer dicho expediente, y en este caso llegar a la etapa procesal, de la etapa intermedia, en donde deberá analizar nuevamente si es procedente mantener la acusación por homicidio, o si en este caso mantiene su calificación por homicidio culposo, que en su momento el juez Pedro Lainez modificó. Así que es la información, Rocío, que hay para actualizarles en torno a este tema, que aún sigue resolviéndose en los juzgados correspondientes. Nosotros en nuestra emisión de las 21 horas estaremos llevándole más reacciones y detalles que puedan surgir en torno a la resolución que ha dictaminado la Sala Primera de Corte de Apelaciones, la cual, como les comentaba, se constituyó en Tribunal de Amparo. Mientras tanto, yo regreso contigo a los estudios con imágenes de Byron Baiza, reportó Elmer Vargas. Elmer, muchísimas gracias. Veremos entonces qué sucede durante las próximas horas. Estaremos al tanto de noticias de tu parte. Mientras tanto, contarle que la vicepresidencia confirmó que el Ministerio de Finanzas realizará la reducción de los gastos de representación de Karin Herrera, pero eso aún no se refleja en las planillas. Leslie Sánchez nos cuenta los detalles. Leslie, adelante. Hola Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, es un gusto poderte saludar como siempre, y también a quienes nos ven a través de Noticiero Guatevisión. Y en efecto, ustedes recordarán que a inicios de abril le dimos a conocer en este noticiero y también a través de Prensa Libre que la vicepresidenta Karin Herrera no había reducido su salario tal y como se había prometido en campaña por parte del binomio presidencial y como se había firmado públicamente en los primeros 100 días de gobierno de Bernardo Arévalo. Bien, después de que el presidente ordenara que se redujeran los gastos de representación de Karin Herrera, pese a que eso fue a inicios de abril, la vicemandataria continuó devengando 136,000 quetzales en el mes de abril, y eso se pudo comprobar a través de las planillas que son publicadas en el sitio oficial de la vicepresidencia de la República. Según un comunicado que hoy ha dado a conocer la propia vicepresidencia, ya el Ministerio de Finanzas ha aprobado que se pueda reducir los gastos de representación de Karin Herrera, y en efecto esta reducción sería de aproximadamente 25%, según lo ha confirmado el Ministerio de Finanzas. Esto quiere decir que se le estarían reduciendo aproximadamente unos 30,000 quetzales. En la actualidad, Karin Herrera sigue ganando, sigue devengando 136,000 quetzales, o eso fue lo que reflejó la última planilla. En el caso de esta reducción que ya se aprobó por parte del Ministerio
Ministerio de Finanzas. Esto se podrá corroborar hasta los primeros días de junio, que es cuando se publican las planillas de mayo. Nosotros nos encontramos en una actividad en donde hemos intentado, de hecho, hablar con la vicepresidenta Karen Herrera. Es de recordar también y de mencionar que previo a eso ya se había hablado con la Dirección de Comunicación de la Vicepresidencia respecto a este tema del salario. Sin embargo, aunque ya se había indicado a los medios de comunicación que ella sí daría declaraciones, después de dar su discurso se fue pues bajo la excusa de que tiene una agenda bastante ocupada y que no podía atender a los medios. También pues ya hemos consultado en el Ministerio de Finanzas y en la propia Vicepresidencia el detalle de cómo quedará entonces el salario de la vicepresidenta, porque como lo mencionamos, aproximadamente son 30,000 quetzales los que se le van a reducir de los gastos de representación. Sin embargo, esta información todavía no se puede pues cerciorar hasta que ya se pueda comprobar en las planillas que son publicadas. En el caso del presidente Bernardo Arévalo, recordemos que él, después de la reducción de su salario, que era de aproximadamente 148,000 quetzales, él ahora devenga 115,000 quetzales mensuales. Pero por supuesto, todos los detalles respecto a este tema y todo en cuanto a las promesas de campaña y también la reducción del salario de los mandatarios, usted lo verá a través de Noticiero Guatevisión. Es como yo que regreso contigo con imágenes de Oscar Vázquez, reportó Leslie Sánchez. Tenemos noticias de última hora. Hace pocos minutos se confirmó la muerte del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Cerró los ojos y puso punto final a un periplo que lo convierte en leyenda. Soy consciente de que pertenezco a una generación que se está yendo al adiós. La lucha continúa y tiene que sobrevivir, había dicho José Pepe Mujica en uno de sus últimos actos políticos y en referencia a su legado. Leyenda de la política uruguaya, el expresidente murió hoy a los 89 años tras una batalla contra un cáncer de esófago. Y ahora nos trasladamos hasta el Congreso de la República con nuestro compañero Henry Montenegro. Él ya se encuentra en la previa de la sesión que ordenó la Corte de Constitucionalidad y donde el oficialismo y la oposición se disputan el control de la agenda legislativa. Henry, cuéntanos cómo está el ambiente por allá. Un gusto saludarte. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y quiero contarte que ya estamos ubicados acá en el Congreso, en donde para las 2 de la tarde se tiene previsto una sesión ordenada por la Corte de Constitucionalidad para retomar lo que quedó pendiente de la antepenúltima sesión del martes 29 de abril, en la cual la oposición buscaba imponer su agenda para poder primero colocar a un primer secretario de la Junta Directiva afín, luego redistribuir las comisiones de trabajo y como tercer punto elegir a 3 vocales de la comisión permanente que servirán como un contrapeso al trabajo de la comisión permanente durante este primer receso, tomando en cuenta que ya el jueves es el último día en el cual los diputados tendrán sesiones plenarias como parte del periodo ordinario y por lo tanto esto aún con el salario o con el incremento salarial vigente con el cual han estado devengando desde febrero más de 66,000 quetzales. Pues bueno, hoy por orden de la Corte de Constitucionalidad tendrán que sesionar, pero afuera también se espera un despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil, tomando en cuenta que también la CC ordenó a que el Ministerio de Gobernación prestara la seguridad derivado de que la semana pasada justamente en este lugar también llegaron algunos grupos que impidieron que los legisladores pudieran ingresar. Hasta este momento no hay inconvenientes y por lo tanto también algunos diputados han madrugado más de la cuenta y ya se encuentran dentro del Congreso de la República con miras a esta sesión en donde hasta ayer lo que se sabía es que la oposición también estaba cabildeando para poder colocar algún perfil al frente de la primera secretaría de la directiva y mientras tanto también la oposición. Se habla de nombres como por ejemplo los diputados César Fión de la UNE, Sonia Gutiérrez de WINAC, también por ejemplo se ha hablado de Helen Axip de la Comunidad Elefante, por mencionar algunos nombres, pero todo se definirá a partir de las 2 de la tarde acá en el Congreso de la República. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
minutos para las 2 de la tarde le cuento que un juzgado ordenó respetar la libertad de culto al otorgar un amparo a favor de los propietarios del Santuario de la Muerte en Cantel, Quetzaltenango. La comuna señala que esta medida limita manifestaciones pacíficas de la población. El juzgado de primera instancia del ramo civil de Quetzaltenango, constituido como tribunal de amparo, falló a favor de los propietarios del Centro del Encanto del Quemé, donde se venera a la Santa Muerte en Cantel, Quetzaltenango. El centro está ubicado en la comunidad de Llanos de Urbina, a un costado de la granja penal Cantel. Los vecinos de esta localidad han señalado su rechazo al funcionamiento desde octubre de 2024. Sin embargo, el amparo otorgado garantiza el acceso de los propietarios al inmueble y la libertad de culto. El amparo que se les ha otorgado a ellos es un amparo en el cual se les permite a ellos ejercer las actividades que tengan por hacer de conformidad a sus estatutos, y de igual manera se les indica que se les hace permisible el acceso a su bien inmueble, y también pues que no se les vaya a vedar ese acceso por parte de ninguna persona, y además de ello pues también de conformidad con la ley pues se indica que las autoridades civiles pues en caso fuese necesario les presten el auxilio necesario si fuesen interrumpidos en el acceso o la actividad que tengan a bien realizar dentro de sus funciones establecidas en los... Los vecinos señalan que estas acciones afectan a la tranquilidad del lugar y que analizarán acciones. La comuna, por medio de un comunicado, señaló que se han presentado las acciones legales pertinentes para que la Corte de Constitucionalidad revise y revoque la resolución del juzgado, haciendo mención que estas acciones limitan a la libre manifestación de los vecinos. Desde octubre del año pasado, los vecinos han llevado a cabo manifestaciones masivas en rechazo al funcionamiento del lugar. Además, las autoridades municipales sancionaron a los propietarios de la vivienda por construir sin licencia por 500,000 quetzales, a la cual apelaron y aún está pendiente que lo conozca el Consejo Municipal de Cantel, reportó Lucero Zapalú.